derrotó a Cuba en la Serie del Caribe que se juega en Venezuela, regresaba hoy a casa después de quedar eliminado tras una humillante actuación de 3 derrotas y una sola victoria. Después de ganarle apretadamente a Puerto Rico 2-1, los cubanos dependían de otra derrota de los indios de Mayagüez ante Venezuela. Pero anoche, los boricuas apretaron el paso y vencieron 5-4 a los navegantes de Magallanes para pasar a las semifinales. El enviado especial del periódico Granma atribuyó hoy la eliminación de Cuba a los problemas en el picheo y en la defensiva, que calificó de pésimas. Dijo que a los errores se le sumó la falta de un funcionamiento orgánico en el terreno, porque el equipo no tiene una mecánica de juego. El columnista de Granma comenta que más que evaluar la actuación de Villa Clara en la serie, es necesario discutir los problemas que afectan o traban el desarrollo de nuestro béisbol. La última vez que un club cubano había ido a la Serie del Caribe fue en 1960. Era el equipo de Cienfuegos y le dio el campeonato entonces a Cuba por 7ª vez en 12 participaciones. En ninguno de los otros 5 casos bajaron del 3er lugar. Qué alegría, qué honor decirles bienvenidos a quienes me acompañan hoy. Tony Pérez, un integrante del Salón de la Fama, un hombre que lleva 2 décadas con los Marlins aquí en el sur de la Florida, un hombre que hizo magia en las grandes ligas y que es uno de los orgullos de la pelota cubana. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Don Agustín Marchetti, se habla de la historia de la pelota cubana muchas veces, antes y después de Agustín, que estaba haciendo unos cuentos fenomenales un ratito antes de empezar el programa. Vamos a ver si lo convencemos de que los comparta ahora con todos los televidentes. Señor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Villa Clara representó aquí a Cuba en la Serie del Caribe, en Villa Clara, hace unos añitos, ¿verdad? Pese a la corta edad, van pasando los calendarios. José Feliciano González integró precisamente ese equipo en otro momento y también jugó con Cienfuegos, ¿verdad? Sí. Un gusto tenerlo por aquí, señor. Un gusto mío. Muy, pero muy amable. Primero, ¿qué piensan de lo que ha pasado ahora? ¿Qué significa y qué se avecina para la pelota cubana? El que quiera empezar. Tony. Bueno, yo creo que la verdad que ahora mismo el equipo de Cuba en sí no, para mí no puede competir a este nivel. El picheo sobre todo no mostró en esta serie que ellos jugaron mucho y eso es una de las cosas más importantes en un equipo. Además, necesitan más jugadores y más bateadores y que jueguen mejor béisbol. Agustín. Bueno, yo pienso, ¿no? Yo estaba mirando, yo soy muy amante del fútbol. Y en México, los mexicanos tienen un campeonato de fútbol que a medida que va pasando los años van siendo mejores. Pero ellos incrementan el fútbol en México, pero tienen jugadores brasileños, argentinos, uruguayos, de distintos países que han mejorado el fútbol en México. Yo pienso que en Cuba tenemos que cambiar eso. Tenemos que llegar a la pelota profesional, aunque no quieramos, tenemos que ser profesionales. Porque donde quiera que va a jugar Cuba, los peloteros son profesionales. El tope no es lo mismo jugar nosotros entre nosotros que jugar con profesionales. Profesional es profesional y amateur es amateur. Ya el amateur no existe. Nosotros no podemos seguir con el problema del amateur. José. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Tony, que el béisbol en Cuba ha decaído muchísimo desde que comenzó todo este bloqueo también en el caso del béisbol. No hay roce, como decía Marchetti, la generación, ahorita anterior que usted comentaba, estábamos hablando nosotros, las generaciones de hoy en día, hay algunos talentos, pero en sí no puede competir con nadie. El béisbol, desafortunadamente, somos cubanos y el béisbol ha caído mucho en este momento. ¿Es correcto decir que antes el gran nivel era parejo? Que había equipos en que uno decía, está difícil, hablando de equipos cubanos, establecer cuál es el mejor porque son tan buenos. El problema es que hay varias cosas. Acuérdate que la vida es dialéctica. Nosotros nos tocó jugar un rol en la pelota. Después el equipo, yo se lo estaba diciendo a ellos, que yo pienso que el equipo de los Quindelán, los Pacheco, los Linares, los Casanova, los Víctor Mesa, los Gurriel, los Pacheco, los Quindelán, era mejor que el de nosotros. Porque tenían más fuerza al bate, había más poder. Los equipos de Cuba ahora que relevan a los Quindelán, a los Pacheco y los Linares, no se parecen nada de ellos. También tenemos un problema que es lógico. Los peloteros se están yendo de Cuba. Antes no se iban. Antes en Cuba no se iba nadie. Ahora se van. ¿Cuántos peloteros ya tenemos aquí? A Puy, a Abreu. Son listas que son... Eso eran del equipo Cuba. Docenas en los últimos años. Entonces, el equipo Cuba se tiene que debilitar. Claro. Vamos a escuchar a Yulieski Gurriel hablando de lo que le tocó vivir en la Isla Margarita.
Sí, algo que nos chocó. Nunca habíamos tenido la oportunidad de enfrentar a atletas que participaron con nosotros durante varios años en Cuba. De una manera u otra casi siempre se había evitado de esa manera, pero en este torneo hasta nosotros mismos pensábamos que no íbamos a enfrentar, ¿no? Para nosotros fue algo difícil, imagínate, tanto tiempo con esos atletas y tenerlos en contrario, no me sentíamos bien. ¿Y qué dice de lo que significa jugar fuera de Cuba? Fue una buena opción que ya venían esperando de varios tiempos. Creo que va a ser bueno para todos, principalmente para los atletas cubanos, para que suban el nivel. Ya vemos que en arena internacional todos los equipos suben su nivel y nosotros no es que hemos bajado nuestro nivel, sino es que los otros jugadores siguen subiendo y nosotros estamos en el mismo lugar. ¿Tu opinión sobre salir de Cuba a jugar en el exterior, como ya han salido compañeros tuyos, Jules? Sí, ya tengo pensado. El año pasado ya empezamos con nuestro compañero Alfredo Espaine. Después de eso tuve mis ofertas, pero bueno, todavía no me dan el permiso. Ya cuando termine la temporada en Cuba, que la cláusula es esa, que jueguen principalmente la temporada en Cuba y ya después que vengan los contratos. Ya pienso que cuando termine la temporada ya puedo salir a jugar al exterior. ¿Qué piensan de lo que dice? Ahí puede ver lo que sienten los jugadores. Ellos sienten, no es presión, pero ellos sienten el cambio que dan cuando juegan con jugadores profesionales. Ellos antes jugaban, cuando venían a salir fuera, eran equipos mucho mejores, como lo dijo Marchetti, eran mucho mejores de aquella época, pero jugaban con jugadores de universidades, los jugadores, o sea, los equipos americanos que jugaban eran de universidades, no jugaban profesionales con ellos, y ellos dominaban completamente. Claro, como dijo también Marchetti, no salían los peloteros de Cuba, ellos eran casi profesionales, o eran profesionales, pero en esta época que estamos ahora, el equipo de Cuba ha ido para atrás y todo se ha parado donde estaban antes. Un equipo de grandes ligas de Estados Unidos compitiendo, por ejemplo, con un equipo como el que envió Cuba a la Serie del Caribe, en 10 juegos, ¿cómo salen? Puede ser que le gane a los 10. 11, yo pienso. De 10 a lo mejor puede ganar uno, un adivinado eso. Sí, el problema es que hay cosas que la pelota de nosotros, como yo te expliqué antes, no se iba nadie, todos los peloteros estábamos ahí. Tú podías hacer 5 equipos Cuba. Después vino otra generación que es la que te hablaba, que para mí era mejor que la de nosotros, porque hacían pesas, tenían mejor preparación que nosotros. Bueno, pero perdón que lo interrumpa con eso, porque me llamó mucho la atención cuando mencionaban eso. ¿Ustedes no hacían pesas? No. No, yo nunca hice pesa. Yo nunca hice pesa. Barra y plancha, pero pesa no. Porque ahora, por ejemplo, se hace mucha pesa. El pelotero es mucho más fuerte. Sí, y entonces además incluso algunos incorporan algunos elementos que no están permitidos oficialmente y terminan que parecen unas puertas. Pero en la práctica, ustedes podían disparar jonrones con el mejor de los que hoy estén haciendo pesa. Mismo eso no cambia, ¿verdad? La misma alimentación y practicando todos los días te fortalecían, que había gente naturales que eran fuertes natural. Cuando yo firmé, yo pesaba 160 libras nada más, 160, 165. Y yo le daba durísimo a la bola. ¿Pero por qué? Porque yo trabajaba en el ingenio, trabajaba en el piso azúcar y hacía mis pesas, levantando las pacas. Esa era la fuerza natural. Eso es lo que hacía, una fuerza natural. Y a la larga es correcto que, por supuesto, es importante tener fuerza, pero lo fundamental es la velocidad. O sea, que el movimiento... la mecánica, la técnica que tú tengas para batear influye mucho. Si aparte tienes buena técnica y está fuerte, debe batear más que el que no tiene técnica y no está fuerte. ¿Qué me dice? No, estoy muy de acuerdo con lo que están hablando ellos. El béisbol en Cuba se ha estancado y ha ido a debacle porque si no, los peloteros llegan a un tope y ahí no pasan. Ahí lo estaba diciendo Gurriel, uno de los muchachos que es uno de los talentos que pudo tener Cuba, que pudo haber jugado en Grandes Ligas, si hubieran abierto las puertas y ellos hubieran entendido que esa era la manera de desarrollar el béisbol. Hoy en día, yo, por ejemplo, yo soy del Escambray, había un terreno de pelota donde quiera. Estamos hablando ahorita con Tani, en el Central, la Liga Azucarera de Cuba era una de las ligas tan fuertes que yo creo que es más fuerte que la propia nacional que hay en Cuba ahora. Y eso es una cosa real. Nosotros jugamos de domingo en domingo y casi ni practicábamos porque teníamos que trabajar en el ingenio durante la semana y jugábamos los domingos. Habían jugadores que jugaban los domingos que trabajaban un turno de 8 horas cargando sacos. Eran estibadores y trabajaban un turno de 3 de la mañana a 11 y a la 1 estaban jugando béisbol. Y eso era lo que se jugaba, pues se jugaba de domingo en domingo y eso es lo que nosotros hacíamos. Y cuando yo firmé, yo no lucía como un pelotero que iba a llegar al Salón de la Fama.
Pero cuando primer profesional me metí a los Sugar King, que era el equipo de AAA, empecé a jugar todos los días y a practicar, y ahí fue cuando yo, o sea, que salí y me desarrollé bien y cogí más fuerza. ¿Cuánto fue la primera cifra que cobró cuando se transformó en profesional? Bueno, yo la verdad que yo no sabía nada de bonos, que los daban ni nada de eso. Yo lo que quería ser profesional y firmar y jugar béisbol. Y lo único que a mí me dieron, yo siempre lo he dicho, que fue que me dieron $2.50 para la visa para salir de Cuba. $2.50. $2 o 2 pesos cubanos con 50 centavos. Eso fue lo que ese fue el bono mío. Y eso es una cosa que uno nunca se explica. Pero esa era la época que había. Eso fue todo, ese fue mi bono. La maravilla es que de todas formas sigue dando la cantera cubana jugadores espectaculares. Uno ve, por ejemplo, este muchacho José Fernández, es un fenómeno. Un muchacho que se gana el novato del año, que llega aquí y deslumbra. Este muchacho que está jugando con los Dodgers, Yasiel Puig, Abreu, que ahora firma un contrato espectacular, pero son individualidades. Lo que parece que se ha quebrado, por lo que me dicen ustedes, es, vamos a decir, la base. Exactamente, el cimiento. El problema es que hemos hablado de todo, pero hay una cosa que Tony decía, una de la gente grande, los atletas grandes de nosotros, los latinos, y más de nosotros los cubanos, él es un orgullo para nosotros los cubanos, que el pelotero de nosotros, la estimulación no es la misma, el cubano del año 60, ni el 70, ni el 80, del 2014. Ahora, desgraciadamente, la vida te ha cambiado, ahora es el dinero. Entonces, esos peloteros que están en Cuba, ven que peloteros aquí que jugaron con ellos ganan millones de pesos, miles de pesos, y ellos no lo ganan. Y el dinero hace falta. En Cuba antes el dinero no hacía falta, ahora sí hace falta. Entonces las mentalidades cambian. Si las mentalidades cambian en la vida, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que llegar. Yo no sé cómo vamos a llegar porque yo no tengo la fórmula, pero hay que llegar al profesionalismo, tenemos que ser profesionales. Si queremos que la pelota en Cuba, el cubano coja su lugar, porque el pelotero está ahí. El pelotero está en Cuba. Ahora, ustedes, por supuesto, saben 100.000 veces más de pelota que yo y 1.000.000 de veces más de Cuba que yo. ¿Es realista pensar que con el régimen que hay hoy se profesionalice la pelota en Cuba? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo no, los chinos no han hecho cambios porque nosotros yo no creo que nunca va a haber, con el régimen que hay en Cuba, va a haber profesionalismo en Cuba. Cuando yo tuve que salir de Cuba porque era profesional. Y así salió Mini Miñoso y salieron todos los jugadores grandes que habían en Cuba, que había muchos, porque ya lo que vemos son lo que hay son los muchachos que están desertando ahora. Uno dice que puede ser, uno dice que no cree. ¿Qué cree usted? No, yo pienso lo que dice Tony, creo que si a estas fechas no se han abierto, porque realmente están hablando de abrirse y lo que se cierran un poco más. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Tony. No pienso que la mentalidad, ellos están tratando, pero no es jugar profesional por jugar. El mejor béisbol del mundo se juega en los Estados Unidos. Tienen que venir a los Estados Unidos a jugar. No, sin menospreciar la Serie del Caribe, México, Venezuela. Una cosa que quería decir, que no sé, y compartir con ellos, que a mí no me gusta de esta Serie del Caribe. Por ejemplo, el equipo, no sé cómo se llama, porque yo no sigo mucho eso, el equipo que ganó de Dominicana, los Licey. Claro, fueron a este torneo, no con los que ganaron, porque el fanático sigue, una cosa bien importante, que el fanático sigue su equipo desde la base. Entonces, cuando va a la Serie del Caribe, cambian totalmente el equipo. Y ya inclusive no me gusta a mí, personalmente no me gustó. Vienen con nombres de República Dominicana, no con Tigres del Licey, que es lo que el fanático quiere. Aparte que Cuba, estamos hablando que se sabe que no tiene la calidad, como hemos hablado anteriormente. Claro. Pero eso es lo que yo pienso, yo no soy el organizador, no sé qué es lo que van a hacer ellos, pero si yo pienso que un equipo sea campeón en Puerto Rico, ese equipo tiene que ser campeón en Puerto Rico, venir completo a la serie. Como él mencionaba el fútbol hoy, por ejemplo, en el fútbol hay mundial de selecciones, que son los equipos nacionales, y hay mundial de clubes, que sería el equivalente a lo que usted me habla, por ejemplo, en la Serie del Caribe. Sí, pero fíjate, si tú te pones a analizar cuántos peloteros del equipo Cuba había en el equipo Villa Clara a esa hora. Ahí donde vamos, habían seis peloteros del equipo que no eran de Villa Clara. ¿6 nada más? Yo creo que eran 6 regulando. Jugando regular había como 6, juegan 9, imagínate. Entonces, caemos en lo que estamos hablando. Claro. A lo mejor nosotros sabemos lo que le decíamos en la etapa suya también existía, las guerrillitas.
esa guerrillita, si tú vienes de la base, del central, qué lindo es eso, que la gente del central del Batey sigan a Tani Pérez y Tani Pérez represente al equipo del central, ¿cómo se llama? Violeta. Y gane una serie del Caribe. Es bien estimulante para todos. Señores, mi agradecimiento por permitirme aprender un poco de lo que es este mundo fascinante. Un gusto tenerlos aquí. Lo mejor para ustedes de todo corazón. Lo mejor, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer